Estos son los titulares para hoy. Crisis en Gaza, 50.000 muertos y protestas históricas contra Hamás. La OTAN en alerta máxima. Rusia amenaza con guerra directa a Francia y Reino Unido. Trump derrotado. Tribunal bloquea deportaciones masivas y estalla guerra comercial. Bienvenidos a CNews Español. Gracias por acompañarnos en esta edición especial donde analizamos los temas que definen el panorama global. Empezamos con una crisis humanitaria sin precedentes, tensiones militares en Europa y un revés político en Estados Unidos. Vamos a los detalles. Crisis en Gaza, protestas masivas y colapso social. Decenas de miles de palestinos toman las calles de Gaza exigiendo el fin del control de Hamás tras superarse los 50.000 muertos según el Ministerio de Salud local. Las fuerzas de seguridad reprimieron las manifestaciones con violencia, mientras la ONU alerta de un colapso inminente por la falta de agua, electricidad y alimentos. Un testigo citado por Reuters aseguró: "Estamos hartos de la corrupción y la guerra". Crisis en Gaza, protestas masivas y colapso social. En Gaza, miles de palestinos han tomado las calles en protestas históricas contra el grupo Hamás, exigiendo el fin de su control tras superarse los 50.000 muertos en el enclave, según el Ministerio de Salud local. Las manifestaciones, concentradas en el norte de la franja, reflejan un creciente descontento ante la crisis humanitaria sin precedentes. La economía gazatí ha colapsado, el PIB ha caído un 81%, sumiendo a la población en una pobreza extrema. La falta de empleo y la destrucción de infraestructuras han dejado a familias enteras sin acceso a agua, electricidad y alimentos básicos. Organizaciones internacionales advierten de un colapso social inminente. La situación se agrava por la decisión de Israel de bloquear toda ayuda humanitaria, medida que ha intensificado la hambruna y la desesperación. Testigos describen escenas de civiles atravesando escombros para exigir basta de guerra, mientras grupos armados como la Yihad Islámica continúan lanzando cohetes, prolongando el conflicto. Estas protestas, inéditas en más de un año de guerra, evidencian el hartazgo de una población atrapada entre la violencia de Hamás y el bloqueo israelí. Con 50.183 víctimas fatales registradas, la ONU califica la crisis como catastrófica, con riesgo de hambruna generalizada y colapso sanitario. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, denunció la situación como una crisis global, mientras líderes internacionales exigen acciones urgentes. Sin embargo, la falta de consenso político mantiene a Gaza al borde del abismo. La comunidad internacional enfrenta un dilema: ¿cómo detener una guerra que ya ha destruido vidas y esperanzas en una de las regiones más vulnerables del planeta? De Oriente Medio a Europa, la tensión global escala. La OTAN enfrenta una decisión histórica. OTAN. Rusia amenaza con guerra directa. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que cualquier ataque ruso a un aliado será respondido con contundencia. Sin embargo, líderes europeos retiraron planes de enviar tropas a Ucrania, citando la incertidumbre sobre la postura de Trump y el riesgo de un choque directo con Rusia. Mientras, el ministro ruso Lavrov aseguró que las misiones de paz de Francia y Reino Unido son una provocación. Suecia aumenta gasto militar. En un giro histórico, Suecia anunció que elevará su gasto en defensa al 3,5% del PIB, el mayor incremento desde la Guerra Fría ante la nueva realidad de seguridad en Europa. La OTAN en alerta máxima. Rusia amenaza con guerra directa si intervienen Francia y Reino Unido. La OTAN enfrenta una crisis sin precedentes tras las amenazas del presidente ruso, Vladimir Putin, quien advirtió que cualquier intervención militar de Francia o Reino Unido en Ucrania desencadenará un choque directo con la Alianza Atlántica. Putin aseguró que si la OTAN permite a Ucrania usar misiles de largo alcance para atacar territorio ruso, los países miembros estarán en guerra con Moscú. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, respondió con contundencia: un ataque a un aliado será considerado un ataque a todos. La tensión refleja el histórico temor de Rusia a la expansión de la OTAN en Europa del Este, región que Moscú considera su área de influencia. A pesar de las amenazas, líderes europeos retiraron planes para enviar tropas a Ucrania, citando la incertidumbre sobre la postura de Trump y el riesgo de escalada. La decisión se produce tras filtraciones de que Rusia planeaba 3 ataques masivos con misiles de crucero en marzo, neutralizados parcialmente por Ucrania. En un giro histórico, Suecia anunció que elevará su gasto en defensa al 3,5% del PIB, el mayor incremento desde la Guerra Fría, para enfrentar la nueva realidad de seguridad en Europa. Mientras la OTAN debate su estrategia, Macron insiste en mantener sanciones a Rusia, pero Trump negocia un alto el fuego parcial en el Mar Negro.
El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, calificó las misiones de paz propuestas por Francia y Reino Unido como una provocación. Mientras, Ucrania destruyó 96 misiles rusos en la base aérea de Engels 2, evitando ataques planificados para este mes. La OTAN ha intensificado ejercicios militares y protecciones de infraestructuras críticas, pero las divisiones internas, especialmente por la política de Trump, debilitan su unidad. En Estados Unidos, Trump enfrenta otro revés judicial y comercial. Trump derrotado en política migratoria. Un tribunal federal bloqueó la última orden ejecutiva de Trump para acelerar deportaciones, citando violaciones a derechos humanos. La medida, que usaba tatuajes y fotos borradas como evidencia, fue criticada por la ONU. Expertos señalan que esta decisión debilita la agenda de Trump a 7 meses de las elecciones. Guerra comercial de Trump impuso aranceles del 25% a automóviles extranjeros, afectando a Europa y Canadá. Tesla alertó que los costos de producción aumentarán hasta un 18%, mientras la UE amenaza con represalias. El presidente Donald Trump enfrenta un doble revés. Un tribunal federal bloqueó su polémica orden ejecutiva para acelerar deportaciones, mientras su guerra comercial con Europa y Canadá escala tensiones globales. Derrota en política migratoria. Un juez de Texas frenó la medida que permitía usar tatuajes sospechosos o fotos borradas de redes sociales como evidencia para deportar migrantes. La ONU criticó la política como violatoria de derechos humanos, mientras expertos señalan que el fallo debilita la agenda anti-inmigración de Trump a 7 meses de las elecciones. Esta decisión expone la fragilidad legal de las tácticas de Trump, que priorizan el espectáculo sobre el debido proceso, aseguró un abogado de la ACLU citado en el fallo. Mientras Trump lucha en los tribunales, su guerra comercial amenaza con romper alianzas. Guerra comercial sin control. Trump impuso aranceles del 25% a automóviles extranjeros, afectando especialmente a fabricantes europeos y canadienses. Tesla advirtió que sus costos de producción aumentarán hasta un 18%, lo que podría trasladarse a precios para consumidores. La UE amenazó con represalias, citando proteccionismo desenfrenado. Canadá anunció revisión de acuerdos comerciales, mientras México busca exenciones bajo el USMCA. Análisis económico. Un estudio de la Reserva Federal advierte que los aranceles podrían reducir el PIB global en 0,5% este año, golpeando a sectores como el automotriz. Pero el frente ucraniano sigue siendo clave. Detalles del ataque ruso y un acuerdo controversial. Ucrania-Rusia. Ataques y filtraciones. Ucrania destruyó 96 misiles rusos en la base aérea de Engels 2, evitando 3 ataques planificados para marzo. Mientras, un acuerdo filtrado entre Estados Unidos y Ucrania sobre minerales fue calificado como terrible por legisladores locales al entregar control de recursos a empresas estadounidenses. Rusia, por su parte, lanzó 86 drones contra Jersón y Chernigov, con daños críticos en infraestructura. En París, Macron busca unidad. ¿Podrá mantenerse firme ante Trump? 30 líderes, incluido Zelensky, se reúnen en París para consolidar apoyo a Ucrania. Macron insistió en mantener sanciones a Rusia, pero Trump negoció un alto el fuego parcial en el Mar Negro, exigiendo levantar algunas restricciones. El enviado estadounidense Zykov fue acusado de obstaculizar las negociaciones, según Zelensky. Gracias por confiar en CNews Español. Les mantendremos informados en nuestra próxima edición.